Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Democratizando la educación financiera. Yo traigo una presentación que titulé ¿Está bien o está mal la economía de Costa Rica? Lo que voy es a mostrarles una serie de datos de fuentes oficiales, básicamente Banco Central, Instituto Nacional de Estadística y Censos, OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Nada de lo que está aquí es mío, sino que es procesamiento de información de datos confiables y oficiales, para que a través de un análisis objetivo, pues ustedes lleguen a la conclusión, cada uno de ustedes, si estamos bien o estamos mal desde el punto de vista económico. Bien. En el mes reciente de octubre, los organismos financieros internacionales acostumbran a reunirse trimestralmente en Washington, especialmente el Fondo Monetario y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ambos creados después de la Segunda Guerra Mundial, y acostumbran revisar sus proyecciones de carácter económico. Quiero compartir con ustedes este video, es un video de 2 minutos, donde ellos resumen su proyección, qué esperan para el 2025 y cuáles son los riesgos principales a los que está sujeta la economía mundial. Bien, ahí tenemos un resumen de lo que se espera. El mundo sigue creciendo a un ritmo de 3.2, pero en los últimos 3 años no se ha podido superar esa tasa de crecimiento mundial. Claro, dado que el Producto Interno Bruto global es de trillones de dólares, ese 100 puntos de crecimiento significa miles de millones de dólares más en la actividad económica. El Fondo Monetario ve así a países como los nuestros. Vean que el fondo es un poco más pesimista que nuestro Banco Central. Para el 2025 proyectan un crecimiento de 3.5, nuestro Banco Central proyecta 3.9. Y digno de destacar, aquí está Milei. Es impresionante el giro que le está dando a esa economía, liderando el crecimiento latinoamericano, junto con un competidor importante para nosotros en el área turística y en el área de centros de servicio compartidos, como lo es República Dominicana. Interesante el caso de Nicaragua, Guatemala y Honduras, que el fondo los ve creciendo más que nosotros. Y a la izquierda, pues tenemos el caso de Ecuador y México con crecimientos relativamente inferiores. Desde el punto de vista mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, ha estado anunciando rebajas en las tasas de interés
y lo ha estado cumpliendo. Rebajó primero 50 puntos base, 0.5%, después bajó 0.25% y ahora hay una discusión sobre si en la sesión de diciembre van a bajar de nuevo 0.25%. Esto ha generado que en el mundo las tasas de interés estén bajando conforme los niveles de inflación se van controlando. Desde el punto de vista del índice de alimentos de la FAO, importante que con la pandemia los alimentos se dispararon y en parte explican el aumento de inflación que tuvimos, cerca de un 52%. A hoy los alimentos siguen estando arriba, un 28%, pero hay una tendencia a la baja en la inflación alimentaria mundial. Y eso obviamente contribuye en lo que es alimentos importados a la reducción de la inflación en nuestro país. Recuerden que el comercio internacional, el 80% se da por la vía marítima y es importante para nosotros el precio de los contenedores. El contenedor de 40 pies, el transporte de China a los Estados Unidos, se disparó 7.3 veces más, alcanzando casi $15,000 por contenedor, y ahora tenemos un precio menor, $3,300, pero que sigue estando 2.3 veces arriba del nivel de $1,400 por contenedor que había prepandemia. Pero desde el punto de vista de los costos de transporte, que también es un factor relevante inflacionario, hemos estado experimentando a nivel mundial una reducción en este rubro. Bien importante para nosotros y de gran impacto en la inflación costarricense, la factura petrolera. El precio del petróleo de junio 2022 a hoy ha caído un 46%. Y a pesar de los conflictos bélicos en Medio Oriente, el precio del petróleo se mantiene estable, alrededor de los $68 a $70 por barril. Y los organismos financieros internacionales prevén que para el año 2025 el precio del petróleo se mantenga estable. Esto es importante desde el punto de vista del mercado cambiario, porque no estaríamos esperando, de acuerdo con esa proyección, una mayor demanda de dólares para importación petrolera. Y aquí, pues obviamente tenía que hablar de Mr. Trump. La bolsa se disparó. La bolsa, después del triunfo de Trump, superó los 6,000 puntos y el acumulado de valor a hoy, los que están en bolsa, pues felicitaciones, ha habido un incremento de valor del 57%, en parte estimulado por el anuncio de la nueva administración que va a hacer un recorte de impuestos, va a incrementar los gastos, va a desregular los mercados, va a expandir, ya lo dije, el tema del gasto, las tarifas, especialmente con China. Para mí el problema principal de Trump es con China, cuando nos dicen ¿y qué le va a pasar a Costa Rica? Yo creo que realmente a nosotros somos tan pequeños, por dicha, que no creo que Trump esté preocupado por Costa Rica, que más bien la tendencia del nearshoring y el friendshoring nos pueda beneficiar a la hora de reubicar esas inversiones norteamericanas en territorios más cercanos y amigables con los Estados Unidos. Incluso el día de ayer anunció Trump que esos países del BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, que no sean estúpidos, lo dijo así, diciendo que creen que van a sustituir el dólar americano por una nueva moneda, y amenazó que si siguen con ese cuento les va a imponer tarifas del 100% a los productos importados de esos países. Las tasas de interés se prevé que, a propósito de este aumento del gasto de la deuda norteamericana, volvamos a tener un aumento de inflación y que eventualmente los bancos centrales tengan que volver a subir las tasas de interés. De hecho, los bonos del Tesoro americano a 10 años plazo, después de esto, han subido las tasas de interés previendo ese efecto inflacionario. Y pues el tema de la inmigración, pues Trump sigue con su discurso de poner una serie de restricciones. Para los jóvenes les importa mucho este tema de las monedas virtuales.
Recuerden que desde el punto de vista legal es dinero todo aquello que la ley establece como tal. En el caso de Costa Rica, el numerario en poder del público, billetes y monedas y los depósitos a la vista en cuenta corriente. Desde el punto de vista económico, don Fernando Naranjo nos enseñó a nosotros que dinero se define en términos funcionales, es aquel activo que cumple 3 funciones a la vez, es un medio de pago, de aceptación general, es una unidad de cuenta a través del cual se mide el valor de las cosas y es un depósito de valor. Por eso para mí las criptomonedas no son dinero, son un activo que guarda valor, pero muy volátil y por lo tanto muy especulativo. Ahora con estos compromisos de Trump de convertir a Estados Unidos en una superpotencia digital, de dinero digital, en cuanto quizás un mayor compromiso de despedir al presidente del Securities Exchange Commission actual para desregular y fomentar el mayor uso de activos digitales, disparó el precio del Bitcoin prácticamente a $96,000, con un crecimiento de un año de un 120% de rendimiento. Los que no tienen Bitcoin, pues alados porque sufrieron de esta potencial ganancia financiera con ese activo. Algunos analistas especulan que a finales de 2025 el Bitcoin tiene que alcanzar los $200,000, así que todavía están ustedes en oportunidad de comprarlo barato a $96,000. Bien, dicho eso, quiero ya aterrizar con el caso de Costa Rica. Era importante ver el entorno porque recuerden que Costa Rica es una economía muy abierta al resto del mundo. La suma de exportaciones, importaciones, turismo, inversión extranjera directa nuestra respecto al Producto Interno Bruto ya supera el 80%. Entonces, como decía el maestro don Eduardo Lizano, es importante ver el resto del mundo porque si a los Estados Unidos les da un resfrío, a Costa Rica le da pulmonía, decía don Eduardo. Bueno, si Estados Unidos está creciendo, nosotros nos vamos a ver beneficiados de ese crecimiento. Esto es lo que el Banco Central proyecta para el 2025, una tasa de crecimiento desacelerada. El país se viene desacelerando, crónica de una muerte anunciada. Algunos le dijimos esto al presidente actual, cuando estaba ejerciendo en el INS, y pues realmente no tuvimos mucho éxito en nuestra explicación, y ya pues se está previendo 3.9 después de un crecimiento de 5.1 récord que tuvimos en el 2023. Sin embargo, si el mundo está creciendo 3.2 y proyectamos crecer 3.9, podemos decir que sí, la economía en términos generales está creciendo bien, de forma satisfactoria. El número es claro, si el mundo crece 3.2 y nosotros crecemos más que el resto del mundo, pues estamos bien. Incluso dentro de la OCDE, Costa Rica sigue estando dentro de los países que muestra tasas de crecimiento agregadas superiores, por lo menos en los primeros 10 puestos de crecimiento de la OCDE. Más sin embargo, cuando uno empieza a profundizar en el análisis y nos vamos al índice mensual de actividad económica, que es un algoritmo que construye el Banco Central para predecir el comportamiento de la producción real, lo que vemos es que la tasa de crecimiento interanual sigue siendo positiva, o sea, el Producto Interno Bruto sigue creciendo, pero vean que crecemos cada vez menos. Del 6.3 que estuvimos en junio 23, ahora vamos por un 4%, que sigue siendo bueno ese 4%. Mas sin embargo, cuando seguimos profundizando, nos damos cuenta que hay 3 Costa Ricas, que esa visión agregada satisfactoria no se ve tan claro cuando desagregamos en las 3 Costa Ricas. Una Costa Rica definitivamente ganadora, creciendo al 12.5% interanual, éxito que es debido a unos visionarios pasados que promovieron una ley que facilita la inversión extranjera directa, básicamente a través de exoneración de impuestos.
Luego tenemos la economía del sector público, que por la regla fiscal está mostrando tasas de crecimiento, si acaso, del 1%. Y por último, tenemos el régimen definitivo, que son las empresas costarricenses que no tienen ningún tipo de incentivo tributario y que están sujetas a todas las distorsiones locales. Vean que este sector se desacelera rápidamente, mostrando una tasa ya inferior al crecimiento mundial. Entonces podemos decir que hay dos Costa Ricas a las cuales no les va muy bien, sector público y régimen definitivo, y hay un sector que le va muy bien, que es el de zonas francas. Cuando nos vamos a la Caja Costarricense, el Seguro Social nos dice que en el país hay 80,000 empresas pagando activamente las cargas sociales. De esas 80,000 empresas, en zonas francas hay 525 y le dan empleo a 195,000 costarricenses, de los 2,255,000 ocupados. Entonces, la Costa Rica satisfactoria es muy satisfactoria para una minoría. Luego le sigue la Costa Rica del sector público, que ahí trabajan 320,000 personas en cerca de 330 entidades. No fue posible hacer un rediseño del Estado, seguimos teniendo muchas entidades duplicadas, repetitivas, y el empleo en el sector público sigue siendo exactamente el mismo. Y por último, tenemos la Costa Rica del régimen definitivo. Ahí entonces hay alrededor de 79,500 empresas que están creciendo al 2.5% y que generan empleo a 1,700,000 personas y que van creciendo menos que el promedio del crecimiento del mundo. Pero hay otro elemento fundamental, y es que esa estructura de Costa Rica, la dinámica no paga impuestos. Por lo tanto, el fisco no se ve beneficiado del crecimiento del 12.5%, sino que ese crecimiento está ligado al crecimiento del régimen definitivo. Y si las empresas del régimen definitivo tienen menos utilidades, por lo tanto, la recaudación tributaria de Nogui Acosta es cada vez menor. Básicamente, el impuesto de renta a las empresas del 2022 a hoy va cayendo cerca del 13% por menores utilidades de las empresas del régimen definitivo. Aquí lo que hice fue poner el nivel de empleo por actividad económica. Los 2,255,000 ocupados se distribuyen de esta manera. Por ejemplo, en construcción hay 130,000 personas, en agricultura 200,000 personas, en administración pública 100,000, en industria local 188,000, y a la par, en la línea roja, puse la tasa de crecimiento interanual. Si el país está creciendo un 4%, último dato a septiembre, a la izquierda están los sectores entonces menos favorecidos y a la derecha están los sectores más dinámicos que crecen más que el promedio de todas las empresas del país. Y ahí se ve que la industria de zonas francas, donde hay 75,000 personas, es el gran ganador, creciendo al 12%, el transporte, sobre todo de mercaderías, 136,000 personas, crece al 8%, los Shared Service Centers en zonas francas le dan empleo a 120,000 personas, 7% de crecimiento. Si yo pondero estas tasas de crecimiento por los niveles de empleo, me da entonces que el 65% de los ocupados están en las actividades que crecen menos, crecen al 1.5%, y el resto de sectores ganadores crecen al 6.5%. Entonces, de nuevo, si el mundo crece al 3.2%, de aquí a la izquierda hay unos perdedores que crecen al 1.5% y en promedio, y aquí hay un grupo de ganadores que crece al 6.5%. Aquí tenemos como 1,5 millones de personas y aquí tenemos más o menos como alrededor de 700,000 personas beneficiadas
por el empleo directo e indirecto de los regímenes o las actividades que más están creciendo. Y aquí puse la variación de estos últimos 2 años, septiembre 22 contra septiembre 24, dónde está creciendo el país en los últimos 2 años y dónde hay una tendencia a caída o lo que llamamos nosotros recesión económica. Y de nuevo, la industria médica de fabricación de insumos médicos es el gran ganador con un 18%. Es una locura la venta de carros nuevos con la misma cantidad de carreteras. No sé dónde vamos a parar, pero los que están distribuyendo vehículos están felices porque en volumen hay casi un 17% más de carros en los últimos 2 años. Chinos, japoneses, brasileños, gringos, de todo lado vienen los vehículos. La construcción privada que se disparó, sobre todo de alto perfil de ingreso en las zonas turísticas, muestra un crecimiento importante. Y luego a la izquierda, el gran perdedor es la agricultura dirigida al mercado local. Cebollas, papas, tomate, culantro, frijoles, arroz, son los grandes perdedores, con el agravante de que está cayendo la producción y que ahí se genera mano de obra no calificada en zonas rurales. Ahí tenemos un problema social en potencia. La administración pública, la industria local, los servicios agrícolas, en fin, pecuario, ustedes pueden ver ahí que realmente la visión agregada satisfactoria ya no es tan satisfactoria cuando la vemos desagregada. Y si nos comparamos con la producción prepandemia, tomen el volumen de producción real que había en el 2010, en septiembre, supongamos que vale 100 y midámoslo en los siguientes septiembres y vemos que hoy la economía como un todo está un 18% arriba. Si le sacamos la tasa de crecimiento promedio anual geométrica, que es esta, el país crece en promedio en estos 5 años 3.3. Entonces estamos igual que el mundo a nivel de país, con los 2.2 millones de ocupados. Pero si separamos a las empresas del régimen definitivo, están hoy 5 años después produciendo 9.9% más. O sea que este segmento crece 1.9% promedio por año. O sea que en el mejor de los casos, Hacienda, lo que está viendo en la recaudación de impuestos de empresas del régimen definitivo, es un crecimiento del 1.9 en promedio por año. Mientras que las empresas, las 525 empresas del régimen especial o zonas francas, están voladas, vendiendo un 82% más en términos reales, lo cual da una tasa de crecimiento del 12.7. Es decir, que las zonas francas en este país crecen 6.5 veces más que las empresas del régimen definitivo. Pero hago todo este repaso porque entonces nuestro sistema productivo tiene un problema, y es que las empresas donde se genera la mayor cantidad de empleos y donde se recauda la mayoría de los impuestos están mostrando tasas de crecimiento inferiores al resto de empresas e inferiores al resto del mundo, y eso pues tiene dificultades si proyectamos hacia adelante el futuro de nuestro país. Y si quieren verlo a nivel más detallado, prepandemia a hoy, aquí está el mismo 18% de la economía como un todo, y el gran ganador, de nuevo, la industria médica, que está hoy un 235% arriba de lo que producían en septiembre del 2019. Y el gran perdedor, aquí a la izquierda, es la construcción de obra pública, que hoy está un 35% abajo la infraestructura pública de lo que invertía el gobierno en septiembre del 2019. Hay un deterioro radical en lo que es la infraestructura pública. El gasto de capital, como no es de nadie y es de todos, nadie reclama por ese concepto en los presupuestos nacionales. Y eso está haciendo que la infraestructura pública ya esté deteriorada, lo cual incide en la productividad del sector privado.
Yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, si ustedes van a pasar un puente, acelere, porque usted no sabe si realmente ese puente se va a caer o no se va a caer. Luego, bien importante, vemos cómo Procomer anuncia el éxito en inversión extranjera directa. Yo voy a las cifras oficiales del Banco Central y saco las tasas de crecimiento de la inversión extranjera directa del primer semestre de cada año y los porcentajes de crecimiento, y lo que vemos es que en el primer semestre de este año apenas hay un crecimiento del 3%. O sea, la inversión extranjera creció, sí, pero creció 53 millones. El año pasado había crecido 360 millones de dólares. Entonces hay una desaceleración económica en la inversión extranjera directa que había sido un trapito de dominguear de nuestra economía. Y me tomé la libertad de comparar al detalle la inversión del primer semestre que había en el 2022 de inversión extranjera total, 1.700 millones de dólares, y lo que hay 2 años después, 2.100 millones de dólares. Y efectivamente, la inversión extranjera ha crecido en 2 años 412 millones de dólares, una tasa de crecimiento del 12%. Pero vean qué interesante esto. Las zonas francas caen 109 millones de dólares, especialmente las zonas francas dentro del gran área metropolitana. Está habiendo un repunte con la zona de Grecia, con la nueva inversión que se está dando ahí, de 60 millones de dólares. E interesantemente sube una inversión que era negativa, más bien extranjeros sacando plata del régimen definitivo. De repente los extranjeros ven una oportunidad en el régimen definitivo y aumentan su inversión en el primer semestre del 2024 236 millones de dólares de extranjeros comprando empresas locales, sujetas a todas las distorsiones de impuestos, cargas sociales, tramitomanía. ¿Seré yo el desconfiado o qué? Dicen que el banquero por naturaleza es desconfiado, pero a mí me llama mucho la atención qué hacen los extranjeros, no sé de qué origen, comprando compañías en el régimen definitivo costarricense, lo cual aumenta la oferta de dólares en 236 por concepto de la inversión extranjera directa. Luego tienen el turismo, que efectivamente tenemos un repunte importantísimo del turismo. Eso hace que a la hora de ver la estructura, en el 2022, las zonas francas pesaban en la inversión extranjera 80 puntos porcentuales. Hoy pesan 59%. Es decir, las zonas francas han perdido importancia relativa, 21 puntos en favor del régimen definitivo, el turismo y el sector financiero. Eso es un cambio estructural importante, relevante, que muy pocas veces, por lo menos yo lo he visto en las distintas informaciones que se divulgan. También se habla de que las exportaciones costarricenses están creciendo. Claro, crecieron 8.5%. Es el último dato acumulado a octubre del 2024 contra el acumulado octubre de 2023. Pero vean que la tasa de crecimiento de las exportaciones crece en 1.300 millones de dólares y el año pasado habían crecido en el mismo periodo 2.200 millones. 17% crecimiento. También hay una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones. Resulta de que es más caro producir en Costa Rica con una apreciación cambiaria, no sé, podría ser. Y cuando vemos la estructura de las exportaciones totales, las exportaciones de zonas francas son ya 2/3 partes de las exportaciones totales. Pasaron de 5.000 millones de dólares en 10 meses en el 2019 a 11.000 millones de dólares, una tasa anual promedio de crecimiento del 16%, mientras que las exportaciones del régimen definitivo, que eran 4.4 billones de dólares, hoy están en 5.6.
apenas una tasa de crecimiento promedio anual del 5%. Y eso hace que las exportaciones del régimen definitivo hayan perdido prácticamente 12 puntos porcentuales de importancia y en consecuencia la recaudación de impuestos de importación también se ve reducida por este comportamiento de las exportaciones. Bien, ahora voy a hablar rápidamente del tema del empleo. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que tenemos un récord histórico, que la tasa de desempleo está en 6.6% de acuerdo con la encuesta continua de empleo. Y eso es cierto, ahí tenemos el 6.6 y teníamos en el 2022 una tasa de alrededor del 12%. Pero lo que no se dice, y es técnicamente incorrecto, es que paralelo a esta tasa de desempleo hay que ver el porcentaje de las personas que están llevando su oferta laboral al mercado. Y eso se ha reducido. Es menos hoy el número de personas que están yendo a ofrecer su trabajo al mercado, sea este formal o informal. Hay un retiro de personas del mercado laboral por razones todavía aún no explicadas. Entonces, claro, económicamente, y si no don Fernando me hubiera dejado en el curso de macroeconomía, yo lo que tengo que hacer es sí, tomar las cifras de la población de 15 años o más. En estos 2 años han subido 106,000 personas más con posibilidad legal de trabajar, pero la fuerza de trabajo más bien se reduce en 70,000 personas. Vean que los desempleados se reducen de 300,000 a 159,000. En parte logran ocuparse 68,000. Se han creado nuevos empleos en 2 años, 68,000, pero no todos los desempleados logran ubicarse. 70,000 quedan fuera de ocupación, más 106,000 nuevos. La población fuera del mercado laboral ha subido en estos 2 años 176,000 personas. La explicación principal que dio el gobierno es que la gente se está pensionando. Yo voy a ver los datos de la Caja del Seguro Social en estos 2 años y los pensionados han subido 40,000. ¿Dónde están los otros 136,000 personas? En parte se dice que son mujeres, madres solteras, que al reducirse las becas y la red de cuidado han tenido que volver a los hogares a cuidar a sus niños que ya no pueden ir a la escuela, o que después de la pandemia adultos mayores tienen un problema serio de salud mental. Pero hay otro porcentaje, lamentablemente de 15 a 34 años, que uno podría, como hipótesis, decir que están ligados al mayor nivel de delincuencia, sicariato, narcotráfico que tenemos en el país. Y eso lo vemos todos los días, incluso hoy en la madrugada, 2 muertos más en un lugar cercano a este. Bien, tenemos la tasa de participación laboral, vean que es distinta, se ha reducido, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. ¿Qué es lo correcto técnicamente? Si yo supongo que las tasas de ocupación son las mismas de hace 2 años, mantengo la misma población de 15 años, mantengo los mismos ocupados, el ajuste se hace en el número de desempleados. Si toda esta gente se mantuviera en el 60.5, la tasa de desempleo de este país hoy es 11.5. Sí ha habido una mejora, porque hace 2 años era 12%, pero esa mejora es apenas de 40 puntos base. No es una mejora de 540 puntos base. Y usted le pregunta a la gente en cuanto a que si siente que la tasa de desempleo ha bajado a la mitad, y la gente dice, no lo veo. Bueno, en parte podría ser por esa falta de explicación de esos 176,000 personas que se salieron del mercado laboral sin mayor justificación. Cuando yo presento estos números, me dicen, no, es que este mae es un perico verde amargado.
¿verdad? Está chillado porque iba con José María y perdió las elecciones y te basurean ahí en las redes sociales un montón de gente. Entonces yo me tomé la tarea de agarrar los 2 años de cada administración hasta donde llega la encuesta continua de empleo, que es el 2010-2012, Laura Chinchilla, 2014-2016, Luis Guillermo, 2018-2020, Carlos Alvarado y Rodrigo Chávez, 2022-2024. Las tasas oficiales del INEC muestran estos comportamientos, pero vean que las tasas de participación laboral promedio, la más baja es la de esta administración. Entonces, si yo agarro la mayor tasa de participación laboral, que fue la del 2011, y ajusto estas tasas, lo que me da es estas barras de la derecha. Si hay una mejoría en esta administración, hay una desmejora radical por el tema de la pandemia en Carlos Alvarado, una desmejora en el gobierno de Guillermo Solís y una mejoría en el gobierno de Laura Chinchilla. Claro, cuando yo calculé esto y me dio este dato, dije, ahora van a decir que defiende a Laura Chinchilla, que no es muy querida tampoco. Pero esos son los números objetivos, suponiendo la misma tasa de participación laboral, comparando papas con papas, no papas con chanchos. Entonces, técnicamente sí, este gobierno tiene la segunda mejora en la tasa de desempleo, pero sigue siendo más baja históricamente desde que está en la encuesta continua, el 10% que tuvimos en el 2012. Bueno, los 68,000 empleos nuevos que se han creado en estos 2 años, pregunta la gente, ¿dónde? De acuerdo con la encuesta continua del empleo del INEC, que empieza a dar algunas falencias cuando uno empieza a desagregar datos, da que en enseñanza y salud hay 30,000 personas nuevas, empleos nuevos, en transporte 24,000, servicios profesionales 23,000. Aquí es donde no me hace clic, porque el empleo público está igual, en hoteles y restaurantes 18,000. ¿Dónde se ha destruido empleo? En construcción, 25,000 empleos menos, porque la construcción en el resto del país no está creciendo lo que crece en Santa Teresa, lo que crece en las Catalinas y en ciertos focos de Guanacaste. El empleo doméstico, 22,000 puestos destruidos. Infocomunicación, también me llama mucho la atención este número, 19,000 empleos menos. Y agricultura, que sí era de esperar, 6,000 empleos menos. Bien, paso al tercer tema, que es la inflación. Recuerden que la inflación es un macroprecio que nos da el aumento promedio o la reducción promedio de los precios en la economía. Y el último dato nos vuelve a dar una inflación interanual negativa, menos 0.8%. Vean que en este periodo la inflación en estos 2 años, octubre 22, octubre 24, ha caído casi 10 puntos porcentuales. Pero en el mismo periodo el precio del petróleo se abarató 18%, más barato. El tipo de cambio, el colón, subió de valor, lo mismo casi 18%, y los alimentos internacionales bajaron 7%. Entonces, claro, si yo sumo todos estos elementos en la canasta que mide la inflación de 285 artículos, el componente importado es muy importante y se ve afectado por esos factores externos o exógenos a las políticas económicas del país. Bien, aquí tenemos la inflación, cómo se nos disparó hasta llegar al 12% después de la invasión de Putin a Ucrania, la escasez que hubo en el mundo, el aumento del costo del transporte. Y luego vemos cómo el Banco Central, en mi criterio, sobre reacciona y, entre otras medidas, sube la tasa de política monetaria. Vean esta pendiente, del 0.75 al 9% en colones.
Y eso hace que la inflación caiga a territorio negativo. Llevamos prácticamente 15 meses de deflación y eso no es bueno, eso no es sano. Y vean esta pendiente achatada, menos inclinada que esta otra, que es un banco central más temeroso a la hora de ajustar a la baja su tasa de interés de referencia. Y eso hace que no esté siendo equitativo la política monetaria que está implementando nuestro Banco Central. Sobrereacciona cuando hay inflación y subreacciona cuando hay deflación. Esa es la crítica que le hacemos abiertamente a Roger Madrigal, a Jorge Guardia y a la Junta Directiva del Banco Central. Quieran o no lo quieran, los números para mí son contundentes. Pero además ese Banco Central se ha comprometido con nosotros que la inflación va a estar en un nivel del 3%, con un piso del 2% y un techo del 4%. Si esto fuera un examen, en los últimos 70 meses, desde enero de 2019 a hoy, solo en 13 meses la inflación ha estado en el rango prometido para nosotros. Quiere decir que la nota de ese examen para el Banco Central es de un 19. Igual con don Fernando yo me quedaba con 70, pasábamos con 70.1, ¿verdad? Pero pasábamos. Aquí el Banco Central se quedó, o sea, el central no está siguiendo inflation targeting y la política monetaria y cambiaria, como lo vamos a ver, están detrás de otros objetivos, no de buscar cómo la inflación se mueva dentro del 4 y del 2%, que es la crítica que yo hago a la política monetaria y cambiaria. ¿Por qué la gente no está sintiendo esa reducción o ese fenómeno de caída de precios? ¿Qué es lo que está pasando? Que la mayoría de la gente no observa esta deflación de precios. Porque el mismo INEC, solo que con un mes de atraso, si calculamos la variación bianual de los precios según el índice total, nos da una caída de 2.37 de precios en estos 2 años. Pero el INEC separa también según los estratos de consumo de las familias de ingresos bajos, medios y altos. Y vean la distorsión. Entre más alto es el nivel de ingreso de la gente, la deflación o el beneficio de precios más bajos es mayor. O sea que este fenómeno deflacionario a quien más está favoreciendo es a las familias de ingresos altos y perjudica más a las familias de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque las estructuras de consumo mensual son distintas. Por ejemplo, los alimentos pesan en las familias de ingresos bajos casi el 40% de su gasto mensual de consumo, mientras que en las familias de ingresos altos 16%. Los alquileres de casa en las familias pobres pesa el 18%, en los ricos 9%. Y el transporte, porque en las casas de los ricos hay 2, 3, 4, 5 carros, pesa el 18% y los pobres que andan en bus pesa el 10%. Entonces cuando yo abro la lupa, como estoy acostumbrado a hacer un análisis objetivo y veo las variaciones de los componentes del índice de precios al consumidor, en azul el porcentaje que han variado en estos 2 años y en rojo multiplicado por su peso, qué porcentaje explica de esta deflación de 2.06 la división de transporte, solo por la rebaja de la división de transporte, ahí se explica más del 100% de esta caída. Si yo le sumo alimentos que han caído 4.9, ya ahí tengo un 160% de esta caída. ¿Por qué? Porque hay rubros que suben de precio. Los alquileres en los últimos 2 años han subido un 9.2%, alquiler de vivienda. O sea, eso más bien va en contraposición a la caída, un 50% de este 2.06. Las comidas fuera del hogar han subido un 6%, la educación un 5%, las medicinas 2%, infocomunicación 0.7%. Y quise abrirlo con más detalle para que quede más claro. La gasolina en estos 2 años ha bajado un 18%,
explica el 43% de la caída de precios. Los carros nuevos, la compra de carros nuevos. Si ustedes no han comprado carro nuevo, de ahí no están en nada. Y además los bancos están financiando una rebaja del 15%. Y conste que Javier Quiroz no me pagó hoy. Los aceites y las grasas impresionantemente han caído un 36% conforme Ucrania vuelve a exportar. Los boletos aéreos, si no han viajado a Medellín, ¿verdad? Que hay buen panorama ahí, en los 2 años los tiquetes aéreos han bajado un 30% de valor. Dígame una cosa, los pobres están montados en el avión, ¿verdad? Entonces vean la estructura de bienes a quién beneficia. Y por el contrario, a la izquierda, la luz, en estos 2 años, la energía, la electricidad, ha subido un 24.4%. Eso pesa un 30% dentro de esta reducción, solo que en sentido inverso. Los alquileres de casas han subido casi un 10%. El arroz, la famosa ruta, 8.2 han subido. Las medicinas 2.7 y los frijoles 3.6. Entonces, llueve con deflación, pero no está lloviendo parejo, llueve más parejo para las clases de ingresos altas que para las clases de ingresos más bajas. Y este es el gráfico de inflación que nos muestra el Banco Central y nos dice que su compromiso del 3% lo siguen tirando para adelante, pelota para adelante, y que vamos a alcanzar el 3% en el tercer trimestre del año 2025. O sea que vamos a seguir con tasas de interés más altas de lo que deberían ser, si nos ajustáramos a un concepto de inflation targeting. ¿Okay? Y ahora voy a tocar rápidamente el tema del tipo de cambio, las políticas cambiarias del Banco Central. Aquí tienen la historia del tipo de cambio de compra desde enero de 2014, cuando el tipo de cambio era 505 colones por dólar, hasta el 29 de noviembre de este año, donde es como Back to the Future. O sea, nos devolvimos 10 años. El tipo de cambio de hoy es el tipo de cambio que teníamos hace 10 años. Pregúntele a usted, un empresario, si los costos de producción de hoy son los mismos de hace 10 años. Si las tasas de interés de hoy son las mismas de hace 10 años. Si los salarios de hoy son las mismas de hace 10 años. Entonces, cuando yo veo este gráfico y digo, pucha, aquellos que se ven enfrentados a ingresos en dólares y costos en colones, yo no sé cómo están haciendo, porque sus márgenes se les han estrechado, sus flujos de caja se les han visto reducidos por la política cambiaria del Banco Central, que significó, si esto era una devaluación abrupta para Rodrigo Cubero, yo no sé por qué Roger no acepta que esto es una apreciación violenta del tipo de cambio. Y después como que les gustó y no han salido de los 504 pesos por dólar, que es el tipo de cambio actual. Si yo tomo el tipo de cambio que había en este mismo periodo, solo que en el 2022 era 645 colones, hoy tenemos un promedio de 513, quiere decir que el tipo de cambio desde 2022 a hoy se ha apreciado 134 colones, se han abaratado los dólares, es una apreciación del 21%. Si usted tenía colones, un certificado en colones, que le pagaba una tasa de interés del 7% por año, a su vez el Banco Central le ha regalado a usted el equivalente en dólares de un 21% más en estos 2 años. O sea que el rendimiento de una inversión en colones ha sido muy superior al rendimiento de una inversión en dólares. Y claro, los operadores financieros, que son tiburones, se dieron cuenta de eso y hubo movimientos severos en los portafolios de inversión de las OPCs, de los fondos de inversión, de inversionistas locales, extranjeros, que vinieron a aprovechar esta locura, esta ganga de tasa de interés nominal en colones más la apreciación del colón vis a vis los dólares.
tienen el tipo de cambio, conforme se va devaluando, hay más inflación por el componente importado, pero si yo aprecio el tipo de cambio violentamente, me traigo abajo también la inflación. Y entonces, no solamente por tasa de interés, el Banco Central se trajo abajo la inflación, se la trajo abajo por la gran apreciación cambiaria. Cuando dice el central de que no, que nada tiene que ver el tipo de cambio con inflación, yo me regreso de nuevo al curso de don Fernando y digo, no sé cómo pasó el curso. ¿Y cuál es la génesis de esto? Se nos olvida que en mayo, vean esta noticia, 22 de mayo del 2022, no más recién entrado, sacándose un clavo con otro Rodrigo, dijo, no hay dólares en el país. La última administración del Banco Central, de forma irresponsable, gastó los dólares cuando estaban las aguas mansas, y estábamos en media pandemia. ¿Cuáles aguas mansas? ¿Verdad? Claro, eso se dijo un domingo en la tarde. Si usted tenía dólares y escuchó este mensaje, no suelta los dólares. O, si no tenía dólares, el lunes siguiente, usted lo que hizo, salga a comprar dólares, porque no hay. El país se quedó sin dólares. Pero, el 23 de mayo de ese mismo año, el Banco Central sale a responder que es incorrecto, que el país sí tiene reservas. Ojo, 23 de mayo. Y luego, el 3 de junio de ese mismo año, una cuestión inédita para mí, porque si el central estaba siguiendo metas de inflación, ¿qué diantres tenía que hacer con un comunicado de prensa y una conferencia de prensa titulada Banco Central anuncia medidas de política dirigidas al mercado cambiario? Porque había miedo de que el tipo de cambio superara los 700 colones. Y vean toda la receta que hizo pública el Banco Central. Ofreció títulos en dólares, tomó un crédito del FLAR, redujo el MONEX a 1 hora, aumentó el encaje mínimo legal del 12 al 15, sacó 600 millones de dólares de un plumazo de la economía, porque en criterio del central había muchos colones detrás de pocos dólares. Continuó elevando la tasa política monetaria del punto 75 al 9, aumentó el premio por invertir en colones y puso una oferta en el sistema de MONEX sacando pecho diciendo, ¿quién dice que no hay dólares? Vengo aquí a ofrecer 100 millones de dólares en un solo día. Y claro, los que entienden de esta materia, cuando el ente rector del sistema financiero dice esto, ¿qué creen que iba a pasar en el mes de julio 2022? ¿A quién le creen? ¿Al presidente o al presidente del Banco Central? Y yo me cuestiono por qué, si el tipo de cambio ahora ha tenido una violenta apreciación, el central no ha salido, lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa, con un comunicado de prensa, al revés. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han utilizado su persuasión moral? Y vean el impacto de estas medidas. Aquí tenemos las tasas de interés de un certificado a plazo netas en colones, barra azul, y el mismo certificado al mismo plazo, solo que en dólares. La diferencia es el premio por invertir en colones. Vean cómo ese premio, después de estas medidas, de estar prácticamente en 100 puntos base, el central aumenta el diferencial de tasas 500 puntos base a favor de colones. Nada más la tasa nominal de interés, un certificado que paga básicamente como un 8 o 9% y dólares que pagan alrededor de un 3-4%. Y a eso hay que sumarle la apreciación cambiaria. Entonces, quien seguía manteniendo dólares no estaba en nada, porque el gran negocio aquí era vender los dólares y pasarlos a colones. Entonces, vean esto es el 2021, las barras azules, es lo que sobra de dólares, la cantidad de dólares en exceso que el público le vende a los bancos.
ventanillas, flujo neto mensual en ventanillas. El monto mensual 2021 barra azul, barra roja, el mismo dato, solo que medido un año después. Entonces vean que los excedentes de dólares en ventanillas eran 200 millones de dólares, 300 millones de dólares. Viene mayo y el presidente dice nos quedamos sin reservas. Vean el efecto. El exceso de dólares en estos 2 meses cayó a 50 millones de dólares. La gente ya no vendió dólares, se los guardó. Y luego el efecto de Roger Madrigal y sus medidas, el exceso de dólares pasó de 160 millones al año siguiente, julio, 400 millones. De 85 a 400, de 180 a 400, de 87 a 500, de 253 a 400. La justificación del central que la apreciación cambiaria es porque las exportaciones se dispararon, la inversión extranjera directa subió, el turismo subió. ¿Ustedes creen que en un mes, las exportaciones, la inversión extranjera, el turismo se multiplica por 4? Yo no compro eso. La génesis de la apreciación cambiaria no tuvo que ver con fundamentales, si seguimos a Warren Buffett. Tuvo que ver con otros elementos financieros y con dinero de dudoso origen, que ha hecho que haya un exceso en las ventanillas de los bancos y como en cualquier lado, si hay sobreoferta, el precio del dólar se abarata. Y aquí lo tienen, este es el exceso del primer semestre en ventanillas, 1.270 millones de dólares sobraron en el primer semestre de 2022, cuando no habían medidas del Banco Central, una cifra similar, pero ya en el primer semestre de 2023, post-mortem, vean que el exceso se multiplicó por 4. Lo mismo en el segundo semestre, post-mortem, consecuencia de las políticas monetarias y cambiarias desproporcionadas, en mi criterio, del Banco Central. Y eso hizo que los excesos de dólares en el acumulado de 11 meses pasaran de 2.500 a 3.800. Si dividimos entre 12 meses, este último son 11 meses, nos da que el promedio mensual de sobrante de dólares en la economía pasó de 200 millones a 300, un 50% de aumento. Y luego, año completo, pasó de 300 millones a 600 millones, un 200% de incremento. Y ahora el promedio se ha reducido un 7% el promedio mensual de exceso de dólares, pero sigue siendo muy importante, sigue habiendo mucho dólar ofrecido en el mercado. Estas medidas desproporcionadas de política monetaria y cambiaria a lo que llevaron fue a una ruptura de las decisiones de inversión de en qué moneda tengo mi portafolio de inversión. Obligatoriamente casi que con esas políticas obligaron a la gente a vender dólares y pasarse a colones. Pero ahora, cuando ha llegado el momento de nuevo de equilibrar la mesa y bajar las tasas de interés en colones lo suficiente para que la gente vuelque otra vez sus portafolios de inversión, el central se muestra temeroso y dice que si hace eso, la gente va a sacar plata del país, se va a devaluar y que eso va a ocasionar una mayor inflación. Y aquí lo que tenemos es el sector público. Si fuera por el sector privado, el exceso de dólares nos diría que el tipo de cambio se aprecia todos los meses, pero aquí tenemos el sector público, el Banco Central. Vean que en el año 2021 el gobierno, el sector público, le pide al central 3.600 millones de dólares. El central va al Monex y en ese momento solo logra comprar 2.333 millones. Aquí el tipo de cambio tuvo que haberse disparado, pero Rodrigo Cubero lo impidió. ¿Cómo? Tomando de sus reservas e inyectándole al mercado cambiario 1.300 millones de dólares. Vean la génesis del problema. ¿Qué pasa un año después? A partir de mayo, Roger Madrigal en el Banco Central. El gobierno le pide
3.500 millones de dólares, interviene vendiendo 192 y se da media vuelta y va al Monex y aunque hay un exceso de dólares, solo compra exactamente lo que le vendió al sector público. No aumentó las reservas para evitar la caída del tipo de cambio. Y ahí el tipo de cambio se desplomó en el segundo semestre del 2022. Ya en el 2023 se da cuenta de la torta, ¿verdad? Vean lo que pasa en el 2023. El gobierno pide 3.000 millones y hay tal cantidad de dólares en exceso que el central compra para el sector público 4.900, pero además de acallado abre un programa, porque no lo hizo público, de adquisición de reservas propias. O sea, en total compró 6.000 millones, vendió 3.000 al gobierno, sus reservas aumentaron 3.700. Y este año, en los 11 meses que llevamos, es la misma película. Vean que en 11 meses el gobierno le pide 2.900, va al Monex, compra 3.000, pero además compra otros 2.000 millones de reservas propias. Aumentan las reservas 2.400. Si no fuera por eso, el tipo de cambio hoy estaría casi en 400 colones y el sector exportador quebrado. Y ni qué decir de la inversión extranjera y el turismo. Es que el central ha tenido que hacerle frente a estas consecuencias de esa desproporción. Y claro, eso ha aumentado las reservas de 6.000 millones al inicio de esta administración a 13.800 millones de dólares. ¿Son muchas reservas? No, porque si lo vemos comparativamente al PIB, Nicaragua, Honduras, Guatemala tienen una mayor proporción de reservas monetarias que el 15% que tiene hoy Costa Rica. Esta es la tasa de interés en Estados Unidos, la línea roja es la tasa de interés en Costa Rica. Nos dice el Banco Central, por primera vez en la historia, vean, mi tasa de política monetaria está por debajo de la tasa de los Estados Unidos. Claro, pero la inflación en Estados Unidos es 2.6 y vos tenés deflación de menos 0.8. Entonces deberías haber bajado la tasa de interés tuya más. Pero no, vean que la pendiente es copy-paste. El central aquí hace copy-paste lo que hace el FED. ¿Y entonces para qué Banco Central? Si es hacer copy-paste lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Aunque el gobierno de Estados Unidos tiene un reto diferente al reto nuestro de lograr un 3% de inflación como meta objetivo. O sea que el central no ha reducido su tasa de interés lo suficiente como para que la inflación suba al modificarse los portafolios de inversión. Y aquí lo que tenemos es mensualmente cuánto se está apreciando. Este mes de noviembre se apreció 1.1 en el mes, interanual 4%, tienen el tipo de cambio promedio mensual, vean cómo se viene apreciando, ya va por 507. Si yo aplico la misma fórmula en diciembre, 1.1, me da que el tipo de cambio promedio va a cerrar en 502 en diciembre. Si tomo todo el año 24, va a estar en 512 y en el 23 el año promedio era 540, o sea que hemos tenido una apreciación en este 24 de 30 colones, un 5.3%. Entonces, aquí se saca la bola de cristal y uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser el tipo de cambio en el 2025? 3 escenarios. 511.9, cerramos el promedio de 2024. Si yo tomo las expectativas que están en la página del Banco Central, resultado de una encuesta de 100 expertos, yo no estoy metido ahí, 100 expertos, y además por mercado, el mercado espera una devaluación del 3.5%. Yo multiplico 511 por 1.035 y daría que el tipo de cambio esperado a fines de 2025, bueno, promedio del 2025, 530 colones. Pero Nogui hizo público que utilizó en el presupuesto 2025 el tipo de cambio esperado por el Banco Central y tiró 517.9, una devaluación del 1.9. Y si yo aplico la misma receta del 2024 por el exceso de dólares que hay en la economía todavía, habría una apreciación de 5.3 y el tipo de cambio se iría a 485 promedio
para el año 2025. Todas estas dificultades de cálculo económico y bateos, incumplimientos de presupuestos en las empresas, es debido a estas políticas monetarias y cambiarias que no permiten, que no facilitan el cálculo económico. Bien, elementos al alza, importantes acá: mayor demanda de dólares de gobierno, si no hay eurobonos; mayor demanda de las OPCs, viene un cambio de los fondos de pensión a una estructura generacional, y eso podría hacer que las operadoras saquen plata del país para buscar instrumentos de mayor rendimiento para los fondos, para la gente más joven. Pero a la baja, decíamos, el precio del petróleo es estable. Yo no veo cambio en la política monetaria y cambiaria mientras Roger y Jorge y la Junta se mantenga, van a seguir en su mismo enfoque ortodoxo. Y pues va a continuar en algo el crecimiento de exportaciones, turismo, inversión extranjera. Ustedes tienen los tres escenarios. Yo me voy más por el 517.9, no quisiera imaginarme un tipo de cambio de 485, y veo demasiado optimista una devaluación del 3.5%. Somos el campeón mundial de la inflación, hay que celebrarlo, sí. La OCDE tiene 4.4, Colombia 5.8, y aquí está Costa Rica a septiembre, en el último año, con una deflación del 0.1%. Pero lo que no se dice es que también somos el campeón mundial de apreciación del colón. El colón está a la par en el último año de la corona sueca, se ha apreciado 4 puntos, la corona sueca 5 puntos, el colón está a la par del franco suizo, Costa Rica, la Suiza centroamericana, pues estamos igual que el franco suizo, ¿verdad? Y estamos igual que la libra esterlina. Por el contrario, nuestros competidores, Brasil devalúa 15%, México 11%, Colombia 7.4%. Y también somos el campeón mundial de la apreciación de la moneda en términos reales. De junio 22 a hoy, en términos reales, Costa Rica ha apreciado su moneda 25%, a la par de los turquesos, ¿verdad? 22%. Mientras que Noruega devalúa 8%, Canadá devalúa 7%, Brasil devalúa 6.5%. ¿Cómo no tener una inflación más baja si lo hacemos apreciando el colón a ese nivel de apreciación real? Y si lo comparamos con países latinoamericanos, estos competidores abaratan sus bienes y servicios y nosotros los encarecemos un 21%. Venir a Costa Rica para un extranjero es un 21% más caro que ir a Brasil a ver tangas, o es más caro, ¿verdad?, que ir a República Dominicana, donde me pagan un 6% más por mis dólares. El tipo de cambio real, que esto el Banco Central ni lo menciona, el país ha perdido competitividad, nos hemos hecho más caros y nos devolvimos a la competitividad de agosto 2015. Esa es la pérdida de competitividad real que ha tenido Costa Rica con estas políticas. Y otra función que le da la ley al Banco Central: si han bajado la tasa política monetaria, mis ex colegas han bajado su costo de fondos del 8,5 al 4.1, tasas de captación en colones, pero la tasa de los préstamos ha bajado un 1%. O sea que la efectividad de la política monetaria no se ha traducido en tasas de préstamos más bajas para los deudores. Y ya termino con esto, porque ya la voz no me da, que son las finanzas públicas. Yo estoy bien preocupado por las finanzas públicas, por este cuadro. Vean, en 2 años, acumulado 9 meses 2022, acumulado 9 meses 2024, los ingresos totales del gobierno caen, especialmente la recaudación de impuesto de renta, mientras que los gastos totales vuelven a crecer 9.2 contra menos 0.2, o sea, estamos otra vez en lo mismo. Toda la reforma tributaria
del año 2018 se la tragaron en este gobierno. Vean que los gastos por remuneraciones, a pesar de que están congelados los salarios, hicieron un retroactivo de 9 puntos, las transferencias 7 puntos, los intereses, no funcionaron los eurobonos, 10% más de intereses, y el superávit primario se lo están comiendo, cae 40%, 400,000 millones de menos de superávit primario, y el déficit financiero sube casi un 80%. La desmejora en términos del Producto Interno Bruto, hemos perdido un 1% del PIB, comparando las finanzas públicas de inicio de esta administración con el año 2024. Entonces, ¿qué viene? A los naif que se imaginan que viene el recorte de gastos, no, lo que viene es impuesto al SIMPE, renta global, impuesto único a las zonas francas, impuesto al oxígeno, no sé, va a haber creatividad para más impuestos. Y el problema estructural de los vencimientos de la deuda sigue estando ahí. No sé quién quiera llegar a gobernar este país, se sienta en zapote y lo que va a tener son vencimientos otra vez de 5,000, 4,000 millones de dólares de vencimiento de la deuda. Mal estructurada la deuda, no se rediseñó la deuda, 56,000 millones de dólares, y la deuda que hay que reestructurar es la deuda interna que tiene vencimientos en los próximos 4 años en el orden de 4,000 millones, ahí está el 72% de la deuda y el 63% está en colones, y la mayoría de esta deuda interna, lo contradictorio es que está en las mismas manos de entidades del sector público. Concluyo con lo siguiente, entonces, economía internacional con precios a la baja, tasas de interés a la baja, ¿verdad? En general, un crecimiento estable. Sin embargo, grandes riesgos geopolíticos, la llegada de Trump va a encender la guerra comercial y la guerra tecnológica por el 5G, China, Estados Unidos, guerra comercial. A nivel agregado, nuestro crecimiento, repito, es satisfactorio, pero cuando lo desagregamos, ya ustedes vieron, sufre las actividades que son más intensivas en mano de obra no calificada y sufre la recaudación tributaria en consecuencia. Hay una salida no explicada de personas, 176,000 personas menos en el mercado laboral. Eso distorsiona y reduce artificialmente y hace creer que rompimos récord con una tasa del 6.6% de desempleo. Sí es cierto que se crearon 70,000 nuevos empleos en los últimos 2 años, pero no son suficientes para absorber la cantidad de desempleados. Las exportaciones y la inversión extranjera directa se están debilitando, consecuencia de la apreciación cambiaria puede ser. Hay un énfasis excesivo del Banco Central en el control de la inflación que nos ha llevado a inflaciones negativas y a una apreciación abrupta del colón. Se reduce artificialmente la inflación y ojo, si yo tengo el numerador 40% en dólares, no es lo mismo calcularlo a 620 que a 500 colones. Entonces la deuda al PIB baja del 70 al 60%, no porque se redujo la deuda, puro Chinese accounting, veramente convertir a un tipo de cambio más bajo el numerador en dólares. Hay distorsiones en las decisiones de inversión, obligaron a las operadoras a colonizarse en exceso, pero ahora no quieren que una parte de eso se dolarice. Hay exceso de dólares que se mantiene, hay una parte que todavía no se explica, política cambiaria y monetaria sin visos de cambio, el tipo de cambio se mantendrá bajo, hay una pérdida de competitividad país, el gran sector ganador son los importadores, hay un control mundial de la inflación, somos líderes, pero también no se dice con un récord mundial de un colón prácticamente a la par del franco suizo. Hay un deterioro preocupante en las finanzas públicas. Ojo que la regla fiscal está mal definida porque el crecimiento de los gastos está hecho respecto al crecimiento del PIB de los últimos 3 años. Pero el PIB lleva zonas francas, un 15% inflado, y eso hace que la regla fiscal esté inflada, un 15% de crecimiento adicional en los gastos. Se vislumbra
y aquí está don Rodrigo Arias, lo siento mucho, Rodrigo, va a tener una agenda llena de impuestos, ¿verdad?, que se vienen. La efectividad de los eurobonos, yo fui defensor de los eurobonos de los 3.000 millones de dólares, pero estoy pidiendo a gritos un estado de origen y aplicación de fondos, porque mi temor es que un porcentaje importante de esos eurobonos los mal utilizaron. Estaban exclusivamente limitados para pagar deuda cara y estoy casi seguro que agarraron eso, pasaron a colones, apreciaron más el tipo de cambio y financiaron gasto corriente con los eurobonos. Por eso cuando vengan ahora a decir más eurobonos, me decía mi abuelito, ¿sabe cómo se para la lora? ¿Verdad? Perdón. Reestructuración de la deuda y reforma del diseño estatal no se dio, seguimos teniendo ese problema estructural, y finalmente un sistema financiero poco competitivo y poco eficiente. Les agradezco y sin más preámbulo para don Iván. Economía Hoy. Democratizando la educación financiera.